Sí es malvadote. Ok, chicos, no se les va a olvidar, por favor, mandarme su nombre y su grado. Y por favor, vuelvo a repetir, si se evalúan o terminan de enviar sus tareas, por favor avisen, ¿verdad, chicos? Porque pues ahí estaba viendo yo que siguen mandando tareas y demás, ¿verdad? A pesar de que ya estamos hoy martes, ¿verdad, chicos? Ok, vamos a seguir ahí recordando un poquito de, ¿cómo se llama esto? De Excel, ¿verdad, chicos? ¿Se recuerdan ustedes cómo utilizar las fórmulas, las funciones, ¿verdad? Vimos varias, me acuerdo de que, eh, ¿cómo se llama esto? El año pasado, si no estoy mal, pues vimos, ¿cómo se llama esto? Las funciones contar con todas sus derivaciones, contar punto sí, contar punto conjunto. Vimos la del promedio, pero vimos con todas sus derivaciones, ¿verdad? También. ¿Qué más vimos? Vimos la función buscar, si no estoy mal, y vimos un poquito ¿de qué era esto? De listas, si no estoy mal. Vimos también listas. Hoy podemos ya ver listas enlazadas y con fórmulas compuestas y demás, ¿verdad? Cosas que normalmente no hemos visto. Ok. eh, Vamos a verificar alguna de las formulitas, ¿verdad, chicos? Que normalmente nosotros utilizamos. Por ejemplo, de las más básicas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la de sumar, ¿se acuerdan ustedes de que para sumar existen tres formas, ¿verdad? Por ahí me acuerdo de que estuve platicando con una de mis amigas hace unos días y me decía, vos intenté poner la de la autosuma y no me funcionaba. Y yo me quedé así como que solo tenés que apachar y ya, ¿verdad? Pero suele pasar, o sea, a veces pasa tanto tiempo de no usar el programa que me puede dar problemas, ¿verdad, chicos? Entonces, por ejemplo, la fórmula sumar, pues ustedes saben de que si tengo varios datos, ¿verdad? Por ejemplo, 40, lo puedo poner en horizontal o lo puedo poner en vertical, no importa, ¿verdad, chicos? 100, 120, 200, si yo quisiera, por ejemplo, sacar el total, si alguien lo quiere hacer así, pero rapidísimo, pues solo tiene que venir acá, ¿verdad, chicos? Acá en este menú archivo, acá está de una vez la sumatoria, solo le doy clic, miren, y de una vez lo hace y ya solo tengo que darle enter y de una vez lo sumo, ¿verdad? Sin necesidad de hacer mayor cosa, ¿verdad? Igual algunos creen que aquí solo está la fórmula suma, pero no está así. También está la fórmula promedio, la fórmula contar, la fórmula del máximo y del mínimo, por ejemplo, que nosotros también vimos el año pasado, ¿verdad, chicos? Pero igual no necesariamente tengo que hacerlo así. Puedo usar la función suma, miren. Si yo le pongo igual suma, encuentro la función suma, solo le doy a la suma y elijo los datos que tengo que sumar. Igual cierro el paréntesis y le doy enter y también me sale lo que es la sumatoria, ¿verdad, chicos? O sea, esas son las dos formas más rápidas de utilizarla. Igual alguien que le cuesta un poquito usar las sumas también pueden venir, ¿verdad? Y pueden, ¿cómo se llama esto? Pueden hacerlo pasito a pasito, pero pasito a pasito sí ya es más complejo, ¿va? Si yo le pongo igual y voy poniendo celda por celda es más difícil. Peor si las escribo, ¿verdad? Si las elijo con el mouse, pues todavía es un poco más fácil, ¿no? Si le doy aquí, se pone D7, le pongo el signo más, elijo la otra que se pone D7 más, la siguiente que sería la F7 más esta de acá, que sería la G7 más la de 200, ¿verdad? Y ya después solo le doy enter y pues también me suma, ¿verdad, chicos? Eh, Esas son las fórmulas de suma. Recordemos, por favor, que para multiplicar, dividir y restar no existe ninguna función. Miren, si yo le pongo igual y le pongo resta, miren, no me aparece ninguna fórmula de resta, solo la del residuo, miren. Igual si pongo multiplicación, miren, solo me aparece multinominal, múltiplo inferior, múltiplo superior y otras variantes de múltiplo inferior y superior, pero no me aparece la de la multiplicación. Tampoco me aparece la de la división, miren, división, no existe. Entonces las de resta, multiplicar, dividir, pues se hacen a pie, ¿verdad? Si yo quisiera restar, por ejemplo, este 200, le pongo H7,
menos, por ejemplo, este 100, que sería F7, y ya le doy Enter y ya me hace la resta. Igual si quisiera multiplicar, ¿verdad, chicos? Por ejemplo, este 40 no es el signo por, sino es el signo de, el asterisco, es el que me reconoce como la multiplicación. Entonces le pondría asterisco y, por ejemplo, si lo quisiera multiplicar por este 50, solo le doy Enter y ya me sale el resultado. Lo bonito, les repito, de acá de Excel es de que pues todo cambia. Si a este 50 le pongo 75, miren, todo cambió. Por ejemplo, este 300, este 2000 cambió a 3000 y este 510 cambió a 535. Esta resta no, porque no estaba incluida el dato que yo cambié. Igual pasa a la hora de dividir, miren, tendría que hacerlo a pie, ¿verdad? Le pongo igual, elijo, por ejemplo, este, le pongo diagonal, ¿verdad? Como el símbolo de la división, y por ejemplo le puedo poner este 40, le doy Enter y me sale el resultado, pues 5, ¿verdad? Entonces, para las operaciones más básicas no existen funciones, ¿verdad, chicos? Porque pues no están, ¿verdad? Entonces yo tengo que realizarlas a mano. Igual, por ejemplo, utilizamos fórmula, un poquito de fórmula de, ¿cómo se llama esto? Fórmula del promedio. Recordemos, por ejemplo, el promedio que es sumar todos los datos y dividirlo dentro de la cantidad de datos. O sea, tendría que sumar 40, 75, 100, 120, 200 y dividirlo dentro de 1, 2, 3, 4, 5 datos que están, ¿verdad? Pero para eso, ¿para qué lo hago a pie? Si ya mi Excel, pues ya me da, por ejemplo, la fórmula del promedio y todas sus derivaciones, ¿verdad? La del promedio sí, que me hace un promedio, pero bajo una condición, la del promedio sí punto conjunto, que me realiza un promedio bajo varias condiciones, ¿verdad? Un promedio normal, pues solo elijo el promedio y elijo las cinco cantidades, cierro el paréntesis y de una vez me la promedia. El promedio es 107. Si yo lo hiciera a pie, ¿verdad? Imagínense, tendría que poner igual un paréntesis para hacer la suma, tendría que poner este, más este, más este, más este, más este de acá, y todo encerrado en paréntesis para que lo haga de primero, dividido 5 cantidades que yo le puse. Le doy Enter y también me sale 107, ¿verdad? Igual, chicos, recordemos también, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Las fórmulas de máximo y de mínimo, ¿verdad? Encontrar el número más grande, encontrar el número más pequeño. También me sirven mucho a la hora de las estadísticas. Si ustedes llevaron estadística o están llevando ahorita, por ejemplo, miren, también tienen la fórmula de la moda y las variantes de la moda, ¿verdad? No sé qué más encuentran ustedes en estadística, pero definitivamente la moda sí la tienen que encontrar, ¿verdad? Entonces, son fórmulas básicas. Por ejemplo, una de las que muy pocas veces usamos es la de la raíz cuadrada. Y no digamos si tenemos raíz cúbica o raíz cuarta o raíz quinta, pero por ejemplo, si yo pusiera, no sé, 49, yo sé que la raíz cuadrada es 7, pero digamos de que si es un número muy grande, pues me va a costar más. Si yo le pongo igual y le pongo raíz, miren, ahí está la de la raíz, solo eligen ustedes raíz, eligen el número 49, cierran el paréntesis y le sacan la raíz. Pues con 49 no hay ningún problema porque es 7. Pero, por ejemplo, si yo quisiera encontrar la raíz cúbica, por ejemplo, de 25, yo sé que la raíz cúbica es 5. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 5 por 5 por 5, o sea, 3 veces el 5 me daría 125. ¿Por qué? Porque sería raíz cúbica. Pero, por ejemplo, ¿cómo hago yo para sacar una raíz cúbica? Aquí, cuando no existe una fórmula de raíz cúbica, miren, no existe una función de raíz cúbica. Miren, chicos, no existe. No existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo vengo y en vez de utilizar la función de la raíz, ¿sí? Elijo, por ejemplo, el número, miren, ¿sí? Elijo el número, encuentro el símbolo de elevación, miren, vamos a buscar el símbolo, uy, perdón, vamos a buscar el símbolo de elevación. ¿Dónde está el símbolo de elevación en mi teclado? Solo hay que encontrarlo, ¿verdad? Le pongo igual otra vez. Ya creo que saber dónde está el símbolo de igualación, de elevación. Vamos a ver. Entonces, elijo este. Perdón, vamos a ver. Igual,
¿verdad? Igual, este dato de acá, creo que ya lo hice. Igual sería I que, I17, I17, ¿verdad? Y puedo ponerle el símbolo de elevación, miren, y dentro de un paréntesis, vamos a probar, porque a veces todas las computadoras pueden ser diferentes. Dentro de un paréntesis le pongo, por ejemplo, si es raíz cúbica, un tercio. 1 dividido, ahí, ¿dónde está el símbolo de división? Aquí está. 1 dividido 3, miren, pongo paréntesis, le doy enter y con esto me saca la raíz cúbica. Miren, si yo quisiera, por ejemplo, sacar raíz cuarta, por ejemplo, la raíz cuarta de 64, pues yo sé que es 4. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, miren, le pongo igual, símbolo igual, elijo el dato que voy a poner, que sería D17, ¿verdad? Le pongo el símbolo de elevación, solo tienen que encontrar el símbolo de elevación. Le ponen entre paréntesis, ¿sí? Y como es raíz cuarta, le ponen un cuarto, ¿no? Un cuarto. Un cuarto, y con esto yo estaría sacando la raíz cuarta. La raíz cuarta de 64, 4 por 4, 16 por 4 serían 64, sería 2.8284. Yo me equivoqué, miren, pensé que la raíz cuarta de 64 es 4, pero no, la raíz cúbica de 64 es 4, porque 4 por 4 sería 16 y 16 por 4 sería 64. Entonces, por medio de este pequeño truco, ustedes pueden sacarle raíz cuadrada a cualquier dato, ¿verdad? Recordemos también que tenemos fórmulas como la de redondear, eh, como la de sacar el entero. Redondear me puede servir mucho en las funciones básicas, ¿verdad, chicos? Pero todo esto, ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Ustedes todo lo que son las funciones más básicas, seguramente, ustedes ya las vieron, se tienen que acordar, ¿verdad? Por ejemplo, una de las que más utilizamos, por ejemplo, ya de último, fueron la función sí, ¿verdad? Y la función buscar, que son dos de las funciones más utilizadas, ¿verdad, chicos? Voy a borrar acá, o voy a ir un poquito más abajo para que ustedes vean. Por ejemplo, ¿verdad? Imagínense que yo diga, introduzca un número, pida así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo quiero que cuando ingresen o ingrese su edad, por ejemplo, ¿ven? Ingrese su edad. Si yo ingreso un número arriba de 18, pues me tiene que decir mayor de edad, y si me ingreso un número menor de 18, pues que me aparezca que es mayor de edad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo podría venir y ponerle igual, ¿verdad? Utilizar la función sí. Como no tiene, la función sí se utiliza cuando solo tiene una condicionante. Y la sí punto conjunto es cuando tiene más de una condicionante. O sea, me hace las cosas si cumple con más condiciones. Pero, por ejemplo, la función sí, si yo la utilizo, me dice la prueba lógica. Por ejemplo, yo le puedo decir que si este de acá es mayor, por ejemplo, ¿mayor a qué? 18, ¿verdad? Punto y coma, porque son tres cosas las que tengo que colocar. Coloco punto y coma. Y me dice qué pasaría, tengo que hacer o colocar el valor si es verdadero. ¿Qué dijimos? Si esto que yo ingrese acá es mayor de 18 años, entonces yo debería de colocar el mensaje. Los mensajes, las palabras sí se ponen entre comillas, los números no, ¿verdad, chicos? Entonces sería comillas y yo tendría que poner, por ejemplo, es mayor de edad. ¿Ok? Cierro comillas, le pongo punto y coma, por ejemplo, y ahora me pide el valor si es falso. Si no es mayor de 18 años, ¿qué debería de salir? Pues muy sencillo, un mensaje de es menor de edad, por ejemplo, ¿verdad? Cierro paréntesis, ¿verdad, chicos? Doy enter. Y me sale menor de edad porque lo toma como que si fuera un cero. Pero, por ejemplo, si yo ingreso 25, miren, o sea, ingrese su edad, 25 años, me aparece, es mayor de edad. Igual, si yo ingreso, por ejemplo, 68, sigue siendo mayor de edad, pero, por ejemplo, si yo ingreso un 15, me aparece el mensaje, es menor de edad. Entonces,
Pues aquí hay un pequeño ejemplo del uso de la función sí, ¿verdad, chicos? Que nosotros definitivamente ya vimos. Yo no sé si todos, ¿verdad? Pero yo creería que sí. Ok, chicos, por el momento, ¿alguna duda o alguien que todavía no recuerde bien cómo usar por lo menos de manera básica Excel? O hasta aquí, todo bien. O sea, aquí son cosas que ustedes ya vieron, son cosas que ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? ¿Seguros, chicos? ¿Se acuerdan también cómo hacer, por ejemplo, listas? Son cositas que nos van a ir sirviendo porque ahora sí vamos a entrar a una situación un poco más avanzada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer una lista sencilla, ¿verdad? No listas, una lista desplegable sencilla, no enlazada con otras listas, porque podemos hacerlas. De hecho, vamos a hacer un par de listas enlazadas para que ustedes vayan viendo. O sea, poder ir haciendo ya programas más avanzados y que ustedes lo puedan hacer. Pero, por ejemplo, imagínense que yo quisiera que se desplegara una lista de nombres o de alumnos, por ejemplo alumnos y yo poder elegir alguno de esos alumnos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo podría tener mi base de datos en otra hoja, ¿verdad? Por ejemplo, utilicemos esta, que ya la utilicé, pero podemos bajar y que quede en blanco, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría poner aquí nombres, ¿verdad? Y, por ejemplo, empezar con el mío. Vamos a ver, Marlon, poner Carlos, nombres de alumnos, ¿va? Vamos a ver, Luis, Mónica, poner José, sin tilde, ¿verdad? Pero eh, después se la ponemos, poner María, poner Luisa, vamos a ver, Fernando, poner otro nombre de mujer, vamos a ver, Ivonne, eh, Leila, vamos a ver, vamos a poner a otro nombre de hombre, vamos a ver, ahora no se me vienen a la mente nombres de Eduardo. Bueno, ok, por ejemplo, esta pequeña lista, ¿verdad? Esta lista podría ser mucho más grande, ¿verdad? Porque nombres hay un montón. Eh, Podríamos poner Pedro, eh, Pablo, vamos a poner este, e ir ampliando la lista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos hacer una lista desplegable en esta parte de acá? Pues muy sencillo. Primero creamos nuestra lista, ¿verdad? Podemos elegir todos los nombres, ¿eh? Y acá nos va a servir este pequeño espacio de acá, dice, cuadro de nombres, miren, si yo lo elijo me dice cuadro de nombres y ahí puedo ponerle un nombre a esta lista. Como son estudiantes o alumnos, pues yo podría ponerle, por ejemplo, estudiantes en vez de alumnos, ¿sí? Solo le doy enter y ahora todos estos nombres, pues se vuelve la lista estudiantes. Todavía no la he hecho desplegable, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo elijo Mónica, pues no me aparece que se llama nada, pero, por ejemplo, si yo elijo todos, ya me sale acá el nombre estudiantes, ¿sí? Entonces yo ya puedo venir por acá, por ejemplo, ¿verdad, chicos? Puedo venir por acá y crear mi lista desplegable. Miren, ya estando acá, por ejemplo, yo puedo venir, miren, a uno de los menús que normalmente no se usan muchos, el menú datos. Yo vengo aquí a datos y me aparece acá, aquí a la par de donde dice texto en columnas, me aparece un submenú. Esto es una lista desplegable, miren, que yo le dé clic y que me aparezcan otras opciones. Eso es precisamente lo que yo voy a hacer acá. Entonces, igual, miren, le pongo validación de datos, por ejemplo. Le doy acá validación de datos y me sale este pequeño cuadro de acá, ¿verdad? En configuración, si ustedes dicen acá, mire, dice permitir cualquier valor. En este caso, como yo no voy a permitir cualquier valor, sino voy a solo a permitir la lista que ya creé,
Entonces le doy clic acá. Estas son listas desplegables. Miren, estas son las listas que yo quiero crear acá. O sea, que este cuadrito yo podría hacerlo hasta en Excel. Miren, se puede hacer. Nosotros vamos a ir viendo cómo ir creando este tipo de cosas. Miren, entonces yo elijo lista. Miren, le doy lista. Y ahora se me habilita acá el origen de esa lista. Para agarrar ese origen, pues es muy sencillo. Solo le pongo el signo igual y le pongo el nombre de la lista que ya creé. ¿Cómo se llamaba el nombre de la lista? Pues muy fácil. Estudiantes o estudiantes. Si no lo coloco igual, no me va a funcionar, ¿verdad, chicos? Ahora acá en mensaje de entrada o en mensaje de error. Miren, por ejemplo, en mensaje de entrada podemos poner un mensaje de entrada que diga elija al estudiante, por ejemplo. Y acá en mensaje de error, por ejemplo, si yo pusiera un nombre o eligiera a alguien que no es un estudiante, podríamos poner el mensaje de error que diga el dato ingresado, por ejemplo, o el alumno, ¿verdad? El estudiante, perdón, el estudiante ingresado no pertenece a la lista, por ejemplo. Miren, y con esto, pues yo simple y sencillamente ya le doy a aceptar y no hay ningún problema. Miren, le doy a aceptar y ya me creó una lista desplegable aquí en esta pequeña, ¿cómo se llama esto? En esta pequeña celda. Miren, pues cuando yo elijo la celda, me aparece el mensaje de entrada que dice elija al estudiante. Yo le doy clic aquí en la flechita, miren, y ya me aparece esta lista desplegable con los nombres que yo había colocado. Por ejemplo, si yo elijo Fernando, pues ahí se coloca Fernando. Miren, si yo, por ejemplo, vengo acá y elijo Pablo, pues elige Pablo y se coloca Pablo. Si yo, por ejemplo, decido no elegir ninguno, sino, por ejemplo, escribir Luisa, yo puedo venir y escribo Luisa, Luisa, le doy enter y no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, ingreso un dato que no es, por ejemplo, mi segundo nombre, por ejemplo, Romeo. Yo le doy Romeo, le doy enter y entonces ya me sale el mensaje de error que yo creé. Miren, el estudiante ingresado no pertenece a la lista. Miren, le puedo dar reintentar, le puedo dar cancelar, le puedo dar ayuda. Estos botones no lo creé yo, sino que ya el programa automáticamente lo creó cuando yo le puse un mensaje de error. ¿Sí? Le doy reintentar y pues ya puedo colocar otro nombre o le puedo elegir uno de los nombres de la lista. ¿Sí? Entonces, estas listas desplegables me pueden servir, pero imagínense que yo quisiera lista sobre lista. Imagínense que fueran países y dentro de los países hubieran departamentos. Por ejemplo, si yo eligiera Guatemala, le doy clic en Guatemala y que acá a la par me pueda desplegar también sus municipios, ¿verdad? Si yo elijo Guatemala, me puedo elegir los departamentos y puedo elegir los municipios. Si elijo, por ejemplo, Estados Unidos, puedo elegir los estados y puedo elegir, después de estados, no sé qué es allá, no sé qué sería, después de los estados son como los departamentos para nosotros, pero los municipios, no sé si son condados, o, no sé, como no, nunca he investigado, no sé, pero digamos son listas desplegables que dependen de otras listas. O sea, si elijo Guatemala, se van a desplegar los municipios, los departamentos de Guatemala. Si elijo Estados Unidos, se despliegan los departamentos, digo, los estados de los Estados Unidos. Y así sucesivamente. Pero esto de las listas sí me va a servir bastante. ¿Ok? Chicos, pregunto, ¿alguna duda con lo de las listas? Que es otra cosa que nos va a servir bastante. ¿Todo bien? ¿Todo claro, chicos? Sí, ¿Sí? Sí, profe. Ok, sí, recuerden profe. que hay cosas a las cuales ya no voy a regresar. Ya, o sea, ya solo me voy a tirar a lo que es un poco de Excel intermedio y avanzado. O sea, ya cuando haya que sacar algún tipo de promedio, algún dato que nosotros ya hayamos visto, ya no regreso a eso, sino la explicación sería sobre cómo realizar las nuevas cosas. Ya lo antiguo quedaría un poquito atrás. De hecho, yo ahí les dejé una pequeña tareita, ¿va? Con las funciones más básicas, ¿verdad, chicos? Solo para que ustedes vayan recordando.
un poquito de de cómo usar Excel. Definitivamente sí les va a servir. Les vuelvo a repetir, a la hora de que yo he ido con varios doctores, les he visto muchas de sus bases de datos de los pacientes, digamos, ingresadas en Excel y ya tienen ahí fórmulas para, por ejemplo, poner el nombre y buscar el número del teléfono del paciente y cosas así. ¿Verdad? Ya cuando es más grande, cuando ya hablamos de un hospital y cosas así, pues tal vez lo ideal es hacer un programa, ¿va? Por ejemplo, así como lo que vimos en C++, o lo que ya en un programa más avanzado y hacer un programa que pueda hacer todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero Excel es una buena opción para alguien que no necesite tanta programación, sino simple y sencillamente hacer ahí mi programa en Excel, una base de datos con datos de pacientes, nombres, apellidos, sexo, edad, enfermedades que ha padecido, número de teléfono, dirección y todo ese tipo de cosas, y realizar, por ejemplo, búsquedas, ponerle listas, hacer macros de búsqueda, ponerle, por ejemplo, ya no poner el signo igual, sino poner ya un botón y ese botón relacionado con la fórmula. Ese tipo de cosas son las que nosotros ya vamos a realizar aquí en Excel. ¿Verdad, chicos? Ok, ¿alguien con alguna duda, alguien con algún comentario? Mis estimados jovenazos, ya todos mandaron su nombre y su grado. Si no, Profe, dígame. la tarea solo es de sacar los promedios, sumar y todo eso, ¿verdad? Sumar, restar, multiplicar, sacar raíz, el máximo, el mínimo, ¿verdad? O sea, las funciones más básicas, ¿verdad? Solo lo hice con la intención realmente de que se empezaran a recordar ustedes de Excel, porque estoy seguro de que en todo este tiempo no hemos utilizado Excel, ¿verdad, chicos? O bueno, de repente algunos sí, ¿verdad? Yo siempre utilizo Excel, ya sea para dar clases o para realizar otras operaciones. De hecho, les cuento esto porque pues, ahí va el asunto. También me metí a estudiar ahí en unas áreas y cabal cosas de lo que estoy estudiando. Ahorita lo que hice fue utilizar Excel, ¿verdad? Utilicé Excel para realizar ahí algunos cálculos automáticos y demás. Me sigue sirviendo Excel. Entonces, sí, pónganle bastante coco a Excel, chicos. De verdad, ese meme pareciera de mucha risa, pero es cierto. O sea, el que sabe usar Excel, si lo llegan a aprender a ustedes a usar a nivel experto, magnífico. Yo tal vez no estoy así en el nivel 100, ¿va? Pero sí estoy ahí un poquito abajo, ¿verdad? Me falta todavía algunas cosas que normalmente no uso, ¿verdad? Pero si ustedes pueden, sería magnífico, chicos, ¿verdad? Ok, niños, no, ustedes ya no son niños, ustedes ya son casi graduandos. Ok, hay muchas personas, les vuelvo a repetir de ustedes, que no entregaron